Bien, ¿cómo han estado? Una bendición muy especial. Vamos a ir al Evangelio de San Lucas, por favor. San Lucas capítulo 11. Dentro de toda esta bendición que el Espíritu Santo nos está planteando, la invitación que nos está planteando para que entremos a descubrir lo que hemos venido hablando todo este último tiempo respecto de cómo hacer que el reino de Dios funcione a favor suyo, funcione a favor nuestro. El Espíritu Santo está invitándonos a que dispongamos el corazón a aprender qué es eso del ministerio del Espíritu Santo, qué es eso de la unción, qué es lo que Dios en su gracia, en su amor y en su misericordia por el Espíritu Santo quiere que los hijos de Dios aprendamos. Necesitamos un corazón humilde para entender eso. En Lucas capítulo 11 hay una experiencia muy linda. Yo quiero animarles a que trabajemos en nuestro corazón, que tomemos visión de algo que tristemente muchos de nosotros no tenemos una visión clara y necesita ser cambiada esa visión. En el capítulo 11, versículo 1, dice que Jesús estaba orando en un lugar. Él estaba allí orando. Y dice la palabra de Dios que cuando Él terminó, ¿qué sucedió? Dice que uno de sus discípulos se acerca a Jesús y le dijo, ¿qué? Le dijo, enséñanos a orar. Esto es una actitud muy linda de un discípulo que está reconociendo ¿qué? Que no sabe orar. Y nosotros a veces damos por hecho, pensamos y creemos que sabemos orar. Y hoy vamos a ver cómo respondió Jesús una pregunta sencilla, pero una pregunta que es fundamental. Porque posiblemente usted lleve muchos años frustrado en su corazón porque usted no ve respuestas, no ve cosas de lo que usted de pronto anhela en su corazón. Y Jesús aquí tiene una respuesta a esta pregunta. Y yo quiero animarles a que hoy tomemos nota y trabajemos en nuestro corazón esta preciosa declaración de un hombre sencillo que le dice a Jesús, enséñanos a orar. Y que usted hoy pueda decir, Espíritu Santo, enséñanos. A ver, dígalo así. Dígalo, Espíritu Santo, enséñanos a orar. Quizás si usted lleva muchos años cocinando y yo vengo y le digo, mira, te voy a enseñar a cocinar, usted posiblemente podría voltearse a mirarme y decir que discúlpeme, yo ya llevo mucho tiempo, muchos años cocinando. Y no hay duda, no voy a dudar en eso, pero la pregunta es, ¿puede usted después de muchos años de cocinar aprender algo? Sí. En lo espiritual es lo mismo. Desafortunadamente a veces en nuestra necedad no estamos dispuestos a renovar la mente. Si usted quiere una experiencia con el Espíritu Santo, va a tener que permitir que su mente sea renovada. Porque dijimos que el vino nuevo solo será derramado en recipientes nuevos. En los recipientes viejos, o sea, en aquellos que insistan en tener una mente vieja a la unción, el Espíritu Santo no va a ser derramado allí, el vino nuevo no va a ser derramado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si se echa vino nuevo en un recipiente viejo, en una manera de pensar vieja, el vino nuevo lo rompe. Entonces el Espíritu Santo no lo va a hacer en una mente vieja. Por eso usted, si siente miedo, siente temor a la unción, usted siente temor a orar que alguien ore en lenguas, usted siente temor a que el Espíritu Santo se manifieste de una manera diferente a lo tradicional, es allí donde usted necesita descubrir la oración. ¿Qué fue lo que este discípulo vio en Jesús?
porque él dice que Jesús estaba orando. ¿Cuánto tiempo estuvo allí esta persona mirando a Jesús? ¿Qué dice ahí el texto? ¿Estuvo un buen tiempo allí o no? Estuvo un buen tiempo allí porque dice que al final, cuando Jesús terminó, él vino y le dijo, ¿qué? Ese enséñanos, ¿saben qué significa? Lo que vino fue a decirle, ¿sabe qué, Jesús? Yo quiero lo que tú acabas de estar viviendo. Yo quiero eso que acabo de ver. Yo quiero esa misma experiencia. No le dio temor. O de pronto podía tener temor, pero estuvo dispuesto a decir, quiero entrar en esa dimensión que acabo de ver. Piense por un instante la experiencia de ver a Jesús orar. No sé si usted alguna vez se ha detenido a pensar en eso. ¿Cómo Jesús oraba? ¿Cómo sería esa actitud de Jesús orando? ¿Sería religioso? ¿Estaría con la boca callada? ¿Estaría cómo? ¿Qué haría? Jesús ungido por el Espíritu Santo, ¿cómo es y cómo sería la oración de Jesús? Que el Espíritu Santo le lleve a usted a enseñar. ¿Quién es el que le puede enseñar a usted a orar? El Espíritu Santo. Entonces, así que le animo a que empecemos en esta linda aventura. Para los que están tomando nota y los que están grabando en su corazón, Jesús le responde esta pregunta o esta petición que le hace el discípulo con 4 cosas. Los que apuntan. Del versículo 2 al versículo 4, les dio el requisito que necesitamos para orar. Del versículo 5 al versículo 8, Jesús le habló y respondió con una parábola. Del versículo 9 al versículo 10, Jesús le respondió con una promesa. Y en el versículo 13, con un desafío. En el versículo 9 al 10 le respondió con un desafío. Y en el versículo 13 le respondió con una promesa. Entonces resumamos. ¿Con qué respondió Jesús primero? Con los requisitos para orar. ¿Con qué respondió en segundo lugar? Con una parábola. En tercer lugar respondió ¿con qué más? Con un desafío. Y en cuarto lugar dio una promesa. Es decir, que usted hoy, por el Espíritu Santo, usted y yo podemos tener claramente la bendición de entender que la oración no es lo que tradicionalmente usted y yo hemos pensado que es. ¿Qué es lo que normalmente usted y yo pensamos que es la oración? Es, Señor, yo tengo una necesidad, yo te pido esa necesidad y aquí estoy esperando rapidito. No lo estoy diciendo con ironía, lo estoy diciendo con respeto, pero en mayor o menor grado pregunto, ¿esa es más o menos la idea? Sí. Esa es la idea. ¿Eso qué significa? Que no tenemos una visión clara de lo que es la oración. Y si nosotros no estamos siendo efectivos en la oración, ¿qué va a pasar con todo lo demás? ¿Qué va a pasar? Pero la oración no es por decir cuando es el Padre Nuestro, como dice ahí. Vamos a ver cómo es. De nuestra herencia y cultura católica, ¿qué es lo que nos enseñaron? Es, repita, Padre Nuestro que estás en los cielos. Y eso es lo que durante muchos años usted y yo, ¿qué hicimos? Repetimos eso. Y a veces, tristemente, al menos hablo por mí, lo repetí como un loro. Ahora, el hecho de que usted y yo hoy ya hayamos estado caminando en las cosas del Señor y conociendo el Evangelio, no significa que de pronto sigamos todavía en esa sintonía. Estamos ahí orando y no entendemos. Por eso hoy vamos a entender el Padre Nuestro, para que usted se dé cuenta. El Padre Nuestro contiene los requisitos. Después de los requisitos, ¿de qué habló Jesús? De una parábola para enseñarnos algo.
después dejó un desafío y por último una promesa. La oración son todas esas 4 cosas y todo lo demás que el Espíritu Santo en la práctica a usted y a mí nos enseña. ¿Estamos preparados para esta aventura o no? Sí. Así que quiero pedirle que hagamos en este momento una oración. Cierre sus ojos para que usted voluntariamente le diga al Espíritu Santo que quiere reconocer con humildad que necesita hoy aprender acerca de la oración. Espíritu Santo, en este momento te pedimos, Señor, que así como este discípulo que estaba allí viendo a Jesús, lo vio orar y se esperó hasta el final y tuvo la experiencia de ver a Jesús orando, nosotros en este momento, Santo Espíritu, te pedimos que nos enseñes a orar para poder tener esa experiencia maravillosa, para entender estos 4 puntos, aspectos importantes de la oración. 1, diga, requisitos, Señor. Quiero aprender los requisitos. Dígale. 2, quiero aprender la parábola. 3, Señor, quiero aceptar ese desafío. Y 4, yo quiero recibir y agarrarme de esa promesa. Gracias por tu amor en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Entonces, veamos los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Versículo del 2 al 4. Vamos a leerlo. Dice, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también como en la tierra. ¿Le parece familiar? Muy familiar. Pero lo que aquí el Señor nos está animando es a entender qué es un requisito. Requisito es una orden que tiene que ver con 5 cosas que deben ser hechas independientemente de las circunstancias, que deben ser hechas independientemente de las emociones, de lo que a usted y a mí nos parezca, de que entendamos o no entendamos ciertas situaciones. Que un hijo se nos esté muriendo, ¿cómo hace uno para entender eso? Que nuestro hogar se está destruyendo, ¿cómo hace uno para entender eso? Que todo el esfuerzo que uno hace en algunas cosas, aún en la obra de Dios, de pronto viene y se deshace. ¿Cómo entender eso? ¿Cómo entender que si esto es de Dios y que Dios es el patrocinador de la obra de Dios, ¿por qué tanta dificultad? Hay cosas que no son fáciles de entender. Pero aquí los requisitos, estos requisitos tienen que ver con lo siguiente. Primero, versículo 2. Lo que el Señor está diciendo cuando dice, Padre nuestro que estás en el cielo, lo que el Espíritu Santo te está diciendo a ti, lo que Jesús quería enseñar es, adore. Eso significa. No es simplemente decir, Padre nuestro que estás en el cielo. No, es todo lo que involucra la adoración. Cuando usted adora, ¿qué dice? Usted cuando adora, abre la boca, levanta los ojos y ¿qué le dice a Dios? Padre, tú eres mi Padre, tú eres Padre nuestro, tú estás en el cielo, yo te adoro porque eres el Dios, yo te adoro porque soy tu hijo. En esta mañana, en esta tarde, levanto mis manos para decirte que te amo. Eso es adoración. No es simplemente decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Primer requisito, ¿cuál es? Adoración. Adore. Segundo requisito. Parábola. No. Estamos hablando dentro del primer punto. Requisitos son 5. Segundo requisito. Está en el mismo versículo 2. ¿Qué dice? Hágase tu voluntad. No es decir simplemente, Señor, hágase tu voluntad, no, sino es que usted y yo, cuando vamos a orar, estamos definiendo que el gobierno de Dios se establece en mi vida. ¿Qué significa eso? Que para yo empezar a orar, tengo antes que asegurarme que estoy haciendo la voluntad de Dios.
Porque si yo digo que oro, pero no he perdonado, si yo digo que adoro y no honro a Dios con el tiempo, no honro a Dios con mi boca, no honro a Dios con el dinero, no estoy haciendo las cosas bien, estoy haciendo cosas torcidas en el trabajo. ¿Qué puede pasar con esa oración? No pasa nada. Si no hay adoración. Segundo, si no hay ¿qué? Decisión de establecimiento del gobierno de Dios en mi vida. ¿Qué significa eso? Que usted y yo decimos, Señor, todo lo que está escrito en la Biblia, yo decido que se establezca en mi vida. Tu palabra dice que debo honrar a mis padres, pues lo hago. Tu palabra dice que debo perdonar, pues lo decido, así lo hago. Tu palabra dice que debo airarme menos y criticar menos, lo voy a hacer. Aquí estoy declarando. Cuando uno comienza a cumplir estos requisitos, ¿qué empieza a hacer el Espíritu Santo? Algo grande va a venir para su vida. Tercer requisito, versículo 3. Cuando dice, danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Qué significa eso? Confianza, confíe. Confíe que Dios es su sustentador, su proveedor. Y para eso usted, ¿qué tiene que decir y qué tiene que hacer? Tiene que declararlo. Y tiene que dar evidencia de su confianza en Dios. Que usted vive por un presupuesto. Que usted confía que Dios está delante suyo. Eso significa, confíe. Versículo 2, versículo 3. Versículo 4. Perdona nuestras ofensas. O sea, ¿cuál es el requisito? Limpie su corazón. Si usted intenta orar, usted no tiene adoración, y usted no va cumpliendo con esto de declarar el gobierno de Dios en su vida, de confiar en Dios, usted no ha perdonado, no va a obtener. No, el Espíritu Santo no puede actuar en su vida. El Espíritu Santo está en usted si es que usted recibió a Cristo. El Espíritu Santo no puede actuar. Por eso el versículo 4 lo plantea. Limpie su corazón. ¿Estamos claros con los requisitos? ¿Son 4 o son 5? Son 5, se lo repito. 1, adore. 2, establezca el gobierno de Dios en su vida. 3, obedezca la palabra de Dios. 4, confíe en la palabra de Dios. Y 5, limpie su corazón. Si usted cumple con esos requisitos, si el gobierno dice los requisitos para aplicar a tal programa de beneficio son ¿qué? Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5. Entonces, usted cumple con los requisitos, ¿qué hace el gobierno? Venga la aplicación. Y esa es la presentación de la aplicación cuando usted va a orar. Si esos 5 puntos no los cumplimos, no hay nada. Entonces, si usted empieza la adoración y en el camino se queda dormido, está ahí dormido, está pensando en otras cosas, usted no está adorando. Usted está, ¿qué? Perdiendo el tiempo. Porque ni duerme bien, ni está orando. ¿Me entienden lo que le quiero decir? Entonces, por eso, todos estos 5 requisitos tienen que estar en su corazón bien claros. Ahora veamos la segunda parte de la respuesta de Jesús. Empieza a hablar de una parábola. Versículo 5 al 8. Les dijo también, recuerden que es una parábola. La parábola es una ilustración que no sucedió en la realidad. Es como una historia que nunca sucedió en la realidad.
pero es una historia que ilustra algo que nos trae una enseñanza. Para que lo entienda, una parábola es como un cuentico que de una manera sencilla se cuenta para aprender algo fundamental. Y aquí hay algo fundamental para la oración. Y es el segundo punto que es clave, y ahí es donde muchos naufragamos y fracasamos en la oración. ¿Cuántos puntos dijimos que eran? 4. Y hasta ahora vamos en 2. Y si somos sinceros, el primer punto que tiene 5, ¿cómo está la cosa? Se necesita un corazón ya decidido a cosas grandes. Si usted sabe lo que la Biblia dice y no lo está haciendo, toda oración que usted hace llega al techo y no pasa de ahí. Luego es mejor hacer ¿qué? Es mejor empezar a decir: Señor, voy a trabajar el primer punto. Necesito ayunar para aprender a orar, para limpiar mi corazón. Mire sus prioridades. Revise quién es el que gobierna las prioridades de su vida. ¿Con qué facilidad usted las cosas de Dios las hace a un lado? Revíselas. Porque eso no es adoración. Sigamos en el segundo, parábola. ¿Quién de vosotros que tenga estoy en el versículo 5 al 8, que tenga un amigo, va de él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños están conmigo en cama, ¿no puedo levantarme y dártelos? Versículo 8. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por subrayelo ahí, importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. ¿Qué significa entonces esto? Con la parábola, ¿qué es lo que el Espíritu Santo te quiere enseñar y me quiere enseñar a mí? Nos quiere enseñar algo que es tremendo. Él usa la parábola de que usted, cuando va donde un amigo y le llega a esa hora, él recibe ese pedido a medianoche. No sé si a usted le pasa que, ¿cuándo es que usted sufre porque se le acabó la tinta de la impresora? ¿Cuándo? Cuando la necesita. Y cuando usted está necesitado, urgido de la fotocopiadora o de la impresora, se acabó la tinta. Entonces, un cartucho. Y así somos. ¿Cuándo es que necesitamos buscar a Dios? Ahí en la necesidad. Y entonces plantea, es que lo más probable es que la primera respuesta del amigo va a ser ¿qué? Va a decir que no. No lo hará por amistad. Pero ¿por qué sí lo hará? Siga leyendo. Os digo, versículo 8, que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo sí lo hará. ¿Por qué? Por la importunidad de ¿quién? Suya. Por insistir, por creer. Si usted insiste lo suficiente, ¿qué va a suceder? Él se levantará. Y esto ha sido una causa de confusión para muchos, porque muchos plantean: es que Dios es malo. ¿Por qué tengo que insistirle tanto a Dios? Si Dios es bueno, ¿por qué no me da las cosas de una vez? Y a propósito, quiero animarle a que usted evalúe. ¿Qué pasaría si Dios nos diera todo lo que usted y yo pedimos?
si fuera simplemente una arrodilladita, una pedidita, y ya lo tengo. Lo que quiero animar es a que usted entienda que aquí lo que el Señor está respondiendo en este segundo punto es que hay que luchar, que hay que insistir con la oración, que hay que decidir en el corazón perseverar y tener determinación. Por eso no vemos las cosas que necesitamos ver, porque lo nuestro a veces es algo mecánico y no insistimos en el ayuno, no insistimos en el clamor a Dios. Y el Espíritu Santo a través de Jesús nos quiere enseñar. Jesús le estaba diciendo a ese discípulo, si tú quieres aprender a orar, tienes que insistir y perseverar. ¿Qué significa? Que hay una gran dificultad, pero la gran dificultad no es de parte de Dios, en el sentido de que es difícil que Dios me responda. No. La dificultad está por el lado nuestro. Piensen en esto. ¿Por qué los pueblos del norte de Europa, los países escandinavos, Noruega, Suecia, todos esos países del norte, comparados con España, Portugal e Italia, ¿por qué esa gente allá, arriba en el norte, son más prósperos? ¿Será que tienen más dinero? ¿Será que tienen más recursos? Piensa en Estados Unidos. ¿Qué parte de Estados Unidos hay más pobreza? Al sur. ¿Qué parte de Estados Unidos hay más riqueza? Al norte. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Será que en el sur son pobres? ¿Hay menos riqueza? ¿Dónde está la diferencia? Que en los pueblos nórdicos, ellos han tenido que aprender a luchar contra el mal clima. Han tenido que aprender a luchar contra una tierra que no produce. ¿Por qué Sudamérica es pobre? ¿Cómo es el clima en Sudamérica? Delicioso. ¿Cómo es el clima en Miami? ¿Cómo es el clima en España y en Italia? En cambio arriba, ¿cómo es? Aquí. Usted lo ve, las dificultades. Lo que pasa es que ya para ustedes se acostumbraron a esto. Sin embargo, hay mucha gente que se está pensando en ir. Y usted puede estar aquí sentado con el engaño del enemigo, diciendo, me quedan todavía 5 añitos y yo estoy que me voy de aquí. Y quiero decirle, ese tipo de personas nunca serán prósperas, porque no están amando el lugar. Resulta que esa dificultad, ¿qué forma? El carácter. Por eso, ¿qué forma el punto de la perseverancia? ¿Qué es lo que necesitamos que se forme en nuestro corazón? Fe, insistencia, creer a pesar de las circunstancias. Lo que el Espíritu Santo quiere es que nosotros entendamos que cuando oramos necesitamos enfrentar la oposición. Necesitamos enfrentar la dificultad. Cuando usted ora, ¿a quién empieza a enfrentar? A Satanás y su gobierno. Y para enfrentar al enemigo, ¿usted qué tiene que hacer? Por eso, si usted sigue dándole a sus hijos todo lo que piden, y usted tiene metido en su cabeza de que estoy esforzándome y estoy dando mi vida y yo solo pienso en trabajar y trabajar y trabajar para darle a mis hijos una herencia y darles un futuro, y usted a sus hijos le da todo lo que ellos pidan, usted literalmente está destruyendo a sus hijos, porque esos hijos nunca van a saber lo que es luchar. Y por eso muchos cristianos quedan en el camino, porque cuando de pronto en el ministerio, en la iglesia aparecen los problemas, lo primero que hacen es irse.
Cuando los problemas aparecen en su hogar, lo primero que hacen es irse. Cuando están en un trabajo, en una empresa, vienen los problemas de la economía, lo primero que hacen es irse. Y andan siempre buscando ¿qué? Lo fácil. Es legítimo que usted anhele volverse a Colombia o al país a su tierra. Revisen su corazón si usted lo está haciendo por comodidad. Porque si usted lo está haciendo por comodidad, usted va a tener problemas. Así que le animo. Dios quiere que usted